En el método de integración por partes, algo interesante o algo sumamente importante es saber definir la sustitución para U y para DB precisamente. ¿Cómo vamos a hacerlo? En el primer video de esta serie, justamente, te comentaba que una buena opción para U era, por ejemplo, alguna X elevada a alguna potencia, e inclusive también te recomendaba que fuera algún logaritmo natural y que dB fuera el resto de mi integral. ¿Okay? Todo lo que me quedaba, voy a ponerlo aquí entre comillas, todo lo que quedaba del ejercicio original fuera lo que seleccionáramos como dB precisamente. De una manera más formal o de una manera más, digámosle, teórica, por así decirlo, la selección de U se basa en aquella función. Ahorita voy a explicar por qué utilizo la palabra función. Aquella función más sencilla de derivar. Más sencilla de derivar. Adicionalmente, y como una regla no necesariamente indispensable o súper estricta, pero sí como un consejo, que tenga una cantidad de derivadas finitas distintas. ¿Okay? Procedo a explicarte por qué estoy dándote precisamente estos consejos para la selección de U. Bueno, en el primer ejercicio que veíamos en esta serie, teníamos la integral de x e a la x respecto a x. Cuando te pongo aquí el consejo de que debe de ser la u, aquella función más sencilla de derivar, en realidad y de manera general, en una integración por partes, tenemos un producto de dos tipos de funciones distintas. Para este caso, tenemos una función polinomial y tenemos una función exponencial. En este caso, la función más sencilla de derivar es precisamente la polinomial. Adicionalmente, te estoy comentando este pequeño enunciado que dice que debe de tener derivadas finitas distintas. Vamos a observar, por ejemplo, lo que pasaría con este ejercicio. X al cubo e a la x respecto a x. Al momento de ver este problema, tú, al sospechar de este exponente que es un 3, puedes inferir que vamos a utilizar el método de integración por partes en tres ocasiones. ¿Okay? Eso es algo muy bueno y muy benéfico que tengamos en cuenta. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si yo seleccioné como u a x cúbica, la primera derivada sería 3x cuadrada. La segunda derivada sería 6x. La tercera derivada sería el 6. La cuarta derivada, aquí ya sería 0. Y la quinta, la sexta, la séptima derivada también serían 0. En este caso, cuando te digo derivadas finitas distintas, estoy hablando que si bien pude continuar derivando esta expresión, hay una cantidad delimitada, una cantidad finita de derivadas, esta y esta, que son distintas entre sí, ya que todas estas son exactamente lo mismo. Ese es uno de los consejos para poder utilizar precisamente el método de integración por partes. Sin embargo, no siempre se puede cumplir, porque a veces no siempre tenemos una función polinomial. ¿Cómo en qué caso? Cuando realizamos este ejercicio, la integral de e a la x seno de x respecto a x. Cuando resolvimos esta integral, la sustitución que hicimos fue u igual a e a la x y db seno de x respecto a x. Al momento de observar esta parte, podemos notar que no está cumpliendo con este pequeño enunciado que dice derivadas finitas distintas, ya que la primera derivada sería e a la x, la segunda derivada, vamos a ponerla aquí un poquito más en orden, la segunda derivada también sería e a la x, la tercera derivada también sería e a la x y así sucesivamente. Bueno, entonces, podemos hacer un cambio de sustitución, por ejemplo, decir
que la u sea el seno de x, si lo hacemos de esta manera, la primera derivada nos daría un coseno de x. La segunda derivada nos devolvería un menos seno de x. La tercera derivada nos regresaría un menos coseno de x. Permítanme aquí borrar esta parte. Ya estaba indicado que era la tercera derivada. Tercera derivada, la cuarta derivada me devolvería un seno de x. Y otra vez, volveríamos a tener que todas las derivadas vienen creando alguna función distinta. Es decir, no terminan en cero, no terminan en algo constante. Cuando este tipo de situaciones se presentan, generalmente no importa mucho a quién se defina como u y a quién se defina como db. ¿Por qué? Porque va a ser cíclico, es decir, si yo seleccioné a u como era la x, o bien lo hubiera seleccionado como db, me iba a encontrar exactamente con lo mismo. Las integrales iban a ser las mismas, es decir, se iba a ciclar, nunca iba a terminar de integrar, nunca iba a terminar de derivar. Lo mismo ocurre con el seno de x o con el coseno en cierta instancia. Nunca voy a terminar de derivarlo o nunca voy a terminar de integrarlo. Se cicla, por así decirlo. Cuando este tipo de situaciones ocurre, no tiene mucha importancia a quién seleccionamos como u y a quién seleccionamos como db. Eso es lo que traté de explicar precisamente en los videos anteriores, cuando realicé una selección distinta de las sustituciones a aplicar. Entonces, de manera muy abreviada, este es el consejo que te puedo dar cuando estés frente a una integración por partes. Que u sea una expresión relativamente sencilla de derivar o que la derivada no te provoque alguna expresión bastante compleja. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, suponiendo que tengamos esta integral que ya también la resolvimos, la integral del logaritmo natural de x respecto a x, la sustitución que te había comentado era que u fuera el logaritmo natural de x y db fuera de x precisamente. ¿Por qué te digo que la derivada no sea tan compleja? Bueno, la derivada aquí, de manera muy sencilla, es 1 entre x respecto a x. No es complicado precisamente derivar el logaritmo natural. Ahora, si nosotros hubiéramos seleccionado algo distinto, bueno, ahí sí encontraríamos un problema. Si, por ejemplo, el ejercicio hubiera sido x, logaritmo natural de x respecto a x, hubiéramos decidido que u fuera x y que db fuera el logaritmo natural de x respecto a x, aquí podríamos decir, bueno, la derivada de u no es tan complicada. Vamos a agarrar el polinomio y obtendríamos de x. Pero, ¿qué me dices de la integral? En este caso, la complejidad de la integral se incrementó porque para resolver precisamente esta integral necesitamos aplicar el método de integración por partes. Entonces se vuelve un poquito más complicado justamente. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí el consejo es observa, analiza con mucho cuidado la función y observa qué te conviene derivar, por así decirlo. ¿Qué es lo que seleccionando como u te va a devolver una expresión relativamente más cómoda para trabajar y que también ayuda a decir que debe va a ser algo sencillo? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo selecciono aquí que u sea el logaritmo natural de x y que db sea x de x, esto es mucho más amable de trabajar, ya que la derivada de u es esto que tengo aquí y la b es una x cuadrada entre 2. Noten precisamente cuál es la diferencia entre hacer esta selección y hacer esta otra. Ahora, no significa que no se pueda hacer. De hecho, en videos anteriores resolví precisamente una integral de este estilo basándome en una sustitución distinta. Sí se puede hacer, pero a veces es un poco más complicado. Cuando estés resolviendo un ejercicio de integración por partes
y veas que que aumentó bastante la complejidad o hay bastante álgebra que se está aplicando dentro del ejercicio, trata de hacer un cambio de la sustitución para U y para dB precisamente. Hay otra serie de ejercicios en este tema que van apareciendo de manera, conforme nosotros vamos estudiando precisamente estos temas, van apareciendo de manera ordenada en complejidad, como por ejemplo la integral del arcoseno de x respecto a x. Para este ejercicio muy en particular, la u la seleccionamos como el arcoseno de x y la db como de x. ¿Por qué haríamos esta sustitución? Bueno, conocemos por parte de cálculo diferencial la derivada del arcoseno y también podemos decir que b es exactamente igual a x. Es decir, podemos más o menos sospechar de que el ejercicio no estaría tan complicado y la derivada se puede calcular de una manera más sencilla, contrario a hacer un cambio de sustitución en esta parte justamente. Bueno, estos son los pequeños consejos. Generalmente, y también cuando estoy yo con mis alumnos, lo que les comento es, y cuando me preguntan, ¿cómo se me va a ocurrir esto? ¿Cómo pensó realizar esa sustitución? ¿Cómo voy a adivinar, por así decirlo, que debo de realizar este procedimiento algebraico para llegar al resultado? Yo pareciera como a broma, pero es en realidad, les digo, me lo dijo mi corazón, ¿ok? Y es lo que les estoy diciendo a ustedes si están viendo estos videos. ¿Cómo voy a seleccionar esto? ¿Cómo voy a seleccionar aquello? Te lo va diciendo el corazón. Ese pequeño instinto de decir, si tomo esta selección como U, esta sustitución como U, esta sustitución como DB, ¿cuál sería el procedimiento que obtendría? Ahora, ¿cómo? Es lo interesante aquí. ¿Cómo tu corazón va a poderte decir cuál es la sustitución a utilizar? Ahí sí, la única forma es haciendo varios ejercicios. Conforme tú vayas practicando cada vez más, el instinto te va naciendo de manera natural. Tu corazón va aprendiendo precisamente a hacer el procedimiento y cuando menos te des cuenta, vas a empezar a resolver problemas bajo el supuesto de me conviene ir por este lado y el resultado a lo mejor puede ser un poquito más sencillo. Entonces, no te desesperes, no caigas en el error de decir está muy complicado, no lo voy a aprender, no lo voy a estudiar. Ve trabajando poco a poco, avanza de manera progresiva y sobre todo sigue resolviendo ejercicios, que es lo que te va a ayudar precisamente a dominar estos temas. Los videos que siguen de integración por partes van a tratar justamente de más problemas de este estilo, pero ya con una complejidad un poquito mayor. Ya vamos a tener problemas, por ejemplo, integral de x al cubo con un e a la 1 entre r, donde r es una constante x respecto a x, algo un poco más interesante. Vamos a resolver también este tipo de integrales, igual con la integración por partes, y vamos a estar observando que el método de sustitución, que es la base de todos los métodos de integración precisamente, va a estar presente como no tenemos una idea.